Muy bien, señores, buenas noches. Reciban todos un cordial saludo de parte del Instituto Tomás Moro. Les saluda Luis Fernando Calvo, director del Instituto Tomás Moro con sede en San José, Costa Rica. Muy agradecidos con la oportunidad que ustedes nos dan de llevarles este tema de particular importancia. Quisiera solicitarles, por favor, para todos los que les sea posible, que pongan sus micrófonos en silenciador o silenciados más bien, y por favor enciendan sus cámaras para poder humanizar un poco más este espacio y tener un sentido de comunidad, ¿no? Al menos por estos minutos que estaremos por acá. Así que agradezco muchísimo, por favor, a todos los que puedan encender sus cámaras. Bien, el Instituto Tomás Moro, a modo de breve introducción, es un instituto de estudios políticos de inspiración cristiana fundado el año pasado, inspirado precisamente en la figura de Santo Tomás Moro, este gran hombre de muchísima fe y coherencia religiosa, coherencia católica, inclusive ante las más terribles dificultades, y que se dedica precisamente a la promoción de la doctrina social de la Iglesia y la promoción de la filosofía política conservadora. Bien, dentro de esta perspectiva, pues nos dedicamos precisamente a formar y acompañar a quienes desean participar más activamente de la vida social y política ampliamente entendida. Les quisiera invitar a todos que por favor se unan. Más tarde estaré compartiendo el enlace del grupo de WhatsApp del Instituto Tomás Moro para que se puedan unir precisamente allí y estar informados de nuestros eventos. La fe es que podamos también subir este diálogo, este conversatorio, a nuestro canal de YouTube, al cual también invito para que puedan visitarlo. Bien, hoy precisamente para compartir este tema nos acompaña el muy distinguido presbítero José Eduardo Barquero Valerio, un hijo de tierras costarricenses, que bueno, entre otros dones del Señor, pues ha tenido la oportunidad de estudiar filosofía y teología, es sacerdote de la Arquidiócesis de San José, y además es formador del Seminario Nacional, cura párroco en distintas parroquias del país, encargado de pastoral juvenil, universitaria en distintos momentos de su vida. Y además es estudiante de la maestría en Doctrina Social de la Iglesia de la Universidad Juan Pablo II, que quisiera además pues agradecer ciertamente a la Universidad Juan Pablo II también por ser parte de esta actividad, así como al Instituto Costarricense de Teología Pastoral INCOTEP. Muy bien, entonces esto va a ser un conversatorio en donde evidentemente el padre va a llevar las respuestas de fondo, y quisiera entonces, eso sí, para los que tengan preguntas, las pueden ir anotando, daremos un espacio razonable para preguntas, entonces las pueden ir anotando o las pueden hacer a viva voz al final del programa, digamos, en una modalidad ahí de bastante eficiente uso del tiempo, ¿no? Bien, entonces, padre, bueno, bienvenido, padre. Bien, muy buenas noches a todos. Van a disculpar ahí nada más un poquito el problema de voz que cargo el día de hoy. Es un poquito resfrío nada más, pero muy motivado esta noche de poder compartir un tema que me parece que es vigente, que es importante conocer. Yo mismo pues he tratado de dedicar en este último tiempo eso, un tiempito para acercarme al tema, sobre todo para eh, no solamente actualizarme, sino ubicarlo en el tiempo, en las situaciones que vivimos y pues ir descubriendo de qué forma y manera pues la teología de la liberación, que viene siendo pues un elemento fundamental dentro de la instrucción que vamos a repasar el día de hoy, pues está, ¿no? Que está vigente, ¿no? Entonces vale la pena acercarnos y el interés de tantos que hoy se nos han unido, ya somos 51, pues me parece que eso es una bonita señal también de este acercamiento y, ¿por qué no?, de esclarecer y comprender el tema.
Muy bien, padre, perfecto. Muchas gracias, padre. Entonces, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Bien, ¿qué podría decirnos, padre, acerca, en términos generales, acerca del contexto en el cual se emite esta instrucción, ¿verdad? Recordemos que es una instrucción, que es una categoría específica de documento que viene de la Congregación para la Doctrina de la Fe, emitida en el año 1984. En general, ¿cómo podría describir usted el contexto de ese año 1984? Bueno, el contexto vendría siendo inclusive evidentemente anterior a 1984, creo que lo sabemos. Yo soy una persona que nací hacia finales de los 70, de manera que yo estaba muy chiquito cuando surge este documento y evidentemente pues todas las circunstancias históricas pues son no solamente un poco anteriores, sino un poquito inmediatas al tiempo en que este servidor va creciendo, ¿no? Lo que sabemos y entendemos es que se viven unas situaciones interesantes en América Latina que tienen que ver con una ¿qué? Explotación, miseria, injusticia que algunos hombres y mujeres de la época empiezan a mirar y eso va desarrollando una serie de reacciones. Estas reacciones pueden ser revolucionarias, violentas. Hay otras reacciones de tipo filosófico, de reflexión teológica, inclusive, ¿no? Hay filósofos de la liberación, hay teólogos que se van descubriendo de la liberación y de alguna manera, pues la iglesia también forma parte de esta reflexión particular de América Latina. Yo entiendo que mucho de lo que se viene a reflexionar posteriormente en teología surge o toma como base el documento postconciliar de Gaudium et Spes, ¿verdad? Y a partir de ahí, pues empiezan a surgir otra serie de reflexiones en América Latina, en Medellín, en Puebla, inclusive ya empieza a intervenir, hasta donde entiendo también la Comisión Teológica Internacional en los años 70 también, para tratar de dar luz, explicación a este fenómeno en todo sentido, hasta que finalmente pues llegamos a esta instrucción de 1984, ¿no? En la que la Congregación para la Doctrina de la Fe pues, va a decir alguna palabrita, por lo menos con relación a las teologías de la liberación en boga, para luego, según la misma instrucción, ofrecernos un documento que desde la perspectiva cristiana nos hable del tema de la libertad y de la liberación. Creo que esto a grosso modo, ¿verdad? Es un contexto social, económico, que se vive y muy particularmente en América Latina, que es donde encuentra su fuerza, su auge y que se va a desarrollar desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista teológico, pero me parece que como es de inspiración marxista, de alguna manera, eh, lo que va a inspirar más bien es la praxis, la acción, el compromiso, ¿no? De acuerdo, padre. Ahora, y ese es un tema importante. Usted verá que nuestra audiencia hoy es, en términos generales, bastante diversa, ¿verdad? En el buen sentido. Y usted mencionaba el tema del marxismo, ¿verdad? Entonces, como para nivelarnos un poco la cancha, ¿cómo podría usted, digamos, describir, Ujú, definir el marxismo para que tengamos elementos esenciales todos para comprender lo que viene? ujú. Bueno, lo que vamos comprendiendo nosotros del marxismo es una ideología, ¿verdad? Una ideología que en sus orígenes es atea y frente al ateísmo pues se convierte también en una ideología materialista, en lo que cuenta es solamente la materia y no tanto el espíritu. No es el espíritu, a diferencia de lo que proponía Hegel en su momento, lo que mueve la historia, sino más bien todo lo contrario, la materia. De manera que todo lo que en apariencia brota del espíritu realmente brota de la materia, la conciencia, el pensamiento, las ideas, todo esto brota de la materia. Y este materialismo va a interpretar que el motor de la historia es precisamente una dialéctica que se da de relaciones entre contrarios. En este caso, lo que conocemos nosotros es entre una generación burguesa, adinerada, luego capitalista, ¿no? Y una generación de personas oprimidas, marginadas, maltratadas, que vendría siendo el proletariado, ¿no? Entonces, en esta relación dialéctica, lo que sucede es una situación, si se quiere, injusta y violenta a la vez, por lo cual se genera una lucha de clases que, precisamente de forma dialéctica, va a ir generando, va a ir moviendo la historia. Al final, pues, superado el capitalismo, esta lucha,
debemos llegar a la otra etapa, al otro extremo de la historia. Creo que le van a llamar la dictadura del proletariado, ¿no? Entonces, esta ideología lo que hace es como tomar una parte, ¿verdad? De la vida del hombre, si se quiere, esta relación socioeconómica, si se quiere, y la va a convertir como en el todo, lo universaliza de alguna manera para tratar de interpretar el todo de la gente, el todo de la persona. De manera que inclusive el pensamiento, la idea, el desarrollo, el bienestar, la cultura, si se quiere, la vida del hombre va a depender de la materia, va a depender del bienestar material, va a depender de la economía, de las relaciones que se vayan a desarrollar de ahí. Ahí eso es lo que yo entiendo, si me lo permiten, eh, esta importancia que le da Marx a la infraestructura, entiendo yo, ¿no? La Ujú, infraestructura, esto que sostiene la superestructura, tiene que ver con todas las relaciones socioeconómicas que se dan. De manera que una vez que se satisfagan todos los elementos económicos, materiales, bueno, eso va a intervenir inmediatamente, va a determinar inmediatamente la vida de la gente, su bienestar, su forma de pensar, su cultura y todos estos elementos que considera Marx. Entiendo también que, por el contrario, ahora, y más por la influencia de Gramsci, ujú. este, creo que le han dado vuelta a este paradigma, ¿no? De manera que se ha entendido más bien que lo que puede cambiar los modelos económicos y lo que puede cambiar sí, la infraestructura más bien era lo que antes se tenía como por superestructura. Entonces, lo que hay que permear es la cultura, lo que hay que transformar es la educación. De manera que una vez que se ingresa en el pensamiento, en el corazón de la persona, en su forma de pensar, va a evolucionar entonces a formas, en principio, más igualitaristas y económicamente viables para todos, ¿verdad? Lo que capto yo de lo que está sucediendo ahora inclusive. Ok, ok, padre. Entonces, digamos, a modo de síntesis, podríamos decir que, bueno, hay un elemento materialista, ¿verdad? Que se concibe al hombre, Ujú, al ser humano, a la sociedad, solo desde una perspectiva totalmente materialista. Hay un elemento de lucha de clases que Marx toma de Hegel, ¿verdad? De la dialéctica hegeliana, la define como motor de la historia y esto se interpreta como lucha entre ricos y pobres, ¿verdad? Y también, bueno, hay una relación económica, ¿verdad? Hay relaciones económicas que son las que moldean la cultura, es decir, la cultura sigue a las relaciones económicas, cuestión que se ha puesto en boga en los últimos años con una, digamos, una inversión, es decir, se invierte esta lógica desde Gramsci, ¿verdad? Algunos dirían, y esto será otro debate, ¿verdad? Que eso ya no es marxismo, ¿verdad? Es decir, que el marxismo necesita necesariamente, ¿verdad? Debe seguir este determinismo. Las relaciones económicas definen la cultura, el capitalismo define la cultura. Bueno, Gramsci diría que no, ¿verdad? Que podemos vencer, se puede vencer al capitalismo cambiando la cultura, pero bueno, ese es otro debate. Ahora, ujú. padre, muy interesante. Y ya adentrándonos un poquitito más de fondo en la cuestión de la teología de la liberación. De hecho, el documento habla de las teologías de la liberación. ¿Cómo lo Ujú, ve usted? Es decir, ¿se puede hablar de una teología de la liberación o en qué sentido el documento propone hablar de las teologías de la liberación en plural? ujú. Bueno, esto es muy interesante porque en efecto el documento lo menciona y quienes fueron posteriormente receptores de este documento, o quienes en principio se daban por aludidos, es decir, los promotores de la teología de la liberación, eh, como quedó como tan abierto, piensan ellos, al final ninguno quiso darse por aludido porque pensaban que la Mm, descripción que se hacía sobre el marxismo y la forma en que era empleado por estas teologías, no correspondía pues con la realidad. Sin embargo, pues en efecto, lo que en su momento el cardenal Ratzinger quería proponer era una instrucción para un tipo de marxismo, perdón, para un tipo de teología de la liberación cuyo norte y cuya raíz en efecto tenía un fuerte vínculo con las ideas marxistas. De hecho, inclusive, si me permite mencionarlo, Luis, ujú, siguiendo aquí un autor que es también de la teología de la liberación, Juan Carlos Scanone, habla mm, al menos de cuatro tipos, ¿verdad? Cuatro tipos de teología de la liberación. Empezando por la primera, que es una teología más vinculada a la praxis ordinaria social de la iglesia, porque hablando del contexto, evidentemente, pues en el contexto lo que hay es una lucha por la cuestión social que se ha impuesto, ¿verdad? En la modernidad.
Y pues Ujú, pareciera ser que a la práctica habitual de la iglesia, en América Latina, más comprometida, pues se le llama una teología de la praxis pastoral de la iglesia, precisamente. ¿Verdad? Esa ujú, es una teología de poquita inspiración, si se quiere, marxista, pero sí va a hablar el mismo autor de una teología desde la praxis, ahí sí, de grupos revolucionarios, ahí sí ponen toda su fuerza y todo su empeño en llevar adelante los principios marxistas, ¿no? Hay ujú, una tercera que aquí tal vez incluiría, el mismo autor incluye a la teología fundada especialmente por el padre Gustavo Gutiérrez, que es una teología de la praxis histórica. Él la distingue como, en efecto, se inspira en Marx, pero no completamente, porque en el fondo siempre hay un deseo de mantenerse fiel al magisterio y a la jerarquía. ¿Verdad? ujú, Entonces, hay ahí como hay compromiso y una falta de compromiso para los que quieren ser más radicales en su postura. Y el mismo autor propone como cuarta visión de la teología de la liberación, una teología desde la praxis de los pueblos latinoamericanos, que está, lo que va a tomar en cuenta un poquito más es al hombre, su situación, su cultura, el medio en el que vive, las costumbres, los rituales, los ritos, y es lo que entiendo yo que se va a consolidar de una mejor manera en Argentina, que vendría siendo la teología del pueblo. ujú. Y pues porque se dice en ambos lados, ¿verdad? Hacia un lado y al otro, bueno, vendría siendo un poco la teología que reivindica especialmente el Papa Francisco, ¿verdad? Es hacia la que él se inclina, pues creo que sabemos que tiene una fuerte influencia en la teología de la liberación y pareciera ser que en la que se mueve con mayor fuerza es en esta conocida como teología del pueblo, que según los autores o puede ser considerada una teología de liberación o no, esto dependiendo de la forma radical o no con la que se comprometa, ¿no? Entonces, básicamente sí, tendríamos que hablar de diferentes teologías de la liberación dentro de la gran rama de la liberación. Ok, padre. Y lo que más distingue a unas de otras, tal vez podríamos decir, por un lado, algunas tienen una mayor impronta marxista y otras una menor Ujú. impronta marxista y un deseo de mayor fidelidad al magisterio. En términos generales, podríamos decir que esa es como la piedra de toque, tal vez, o no. Probablemente porque así lo comprendo, era a la luz Ujú, de lo que se mira. Vendría siendo esta como intensidad. Lo que pasa es que es un poco difícil, yo creo que lo podemos pensar así, es un poco difícil determinar el límite, ¿verdad? De hasta dónde estoy tomando Mars, hasta dónde no lo estoy tomando, qué tan comprometido estoy, o dependiendo de la idea que yo tome Mars, cuánto comprometo inclusive mi propio discurso y la teología misma, ¿verdad? claro, El claro. discurso sobre Dios en ese caso. Claro, perfecto, padre. Muy bien. Ahora, ¿en qué sentido podríamos decir que la teología de la liberación es problemática? Ujú. Pues a mí me parece que por el método mismo, ¿no? Porque hay un determinismo en la forma en que se mira la historia y este determinismo afecta también la visión de hombre que se nos presenta y Ujú, afecta la visión del pobre que se nos presenta, ¿no? De manera que en el fondo lo que puede resultar es un reduccionismo, primero de la idea de la historia misma, ¿verdad? Un reduccionismo de hombre, evidentemente, puesto que del marxismo propiamente, pues el hombre es solamente, solo corporeidad, ¿verdad? Solo materia, todo lo que tenga que ver, lo dijimos ahora, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con su reflexión, su espíritu, vendría siendo una derivación precisamente de la materia, que esa es una idea que está muy de moda en todo caso en nuestro tiempo. Hay personas que se mueven todavía en ese ambiente materialista y todo es una, ¿qué? Conexión interior de la mente y de todos sus elementos y pues reduce el hombre solamente a eso y le resta, evidentemente, su dimensión espiritual. Posteriormente, este marxismo, igual que como viene evolucionando, vamos a ser claros, inclusive va a terminar renunciando también a las exigencias del propio cuerpo, que esto se ve un poquito más en las ideas de la ideología de género, ¿verdad? Que ya no solamente se prescinde del elemento espiritual, el alma humana, todo lo que es psíquico-espiritual en la vida del hombre, que es componente fundamental y trascendente, sino que además, pues, la teoría yendo más allá, llevando un voluntarismo a grado extremo,
Mm, pretende que el hombre mismo se libere, y estas son palabras en su momento Benedicto XVI, que el hombre se libere y renuncie a las propias exigencias de su propia corporidad sin respetar la naturaleza propia de su constitución corpórea, ¿no? mm. Entonces, esto es lo que va a conducir a lo que hoy llamamos ideología de género, ¿verdad? Ok, ok, padre. Perfecto. Ahora, el texto, ¿verdad? La instrucción Libertatis Nuncius hace referencia en varias ocasiones a la cuestión del análisis marxista. ¿Qué sería este análisis marxista? ¿Cómo podríamos entenderlo, verdad? Creo que alguna cosa adelantamos ahora, ¿verdad? Porque Ujú, tiene que ver con la forma en que mira lo que mueve a la historia, lo que mueve al hombre y de alguna forma le traza un fin horizontal, no tanto trascendental, sino que le impone pues una meta. ¿Verdad? En la dialéctica, entiendo hegeliana, entre la tesis, la antítesis, luego de esta dialéctica, de esta lucha que se va generando, pues tiene que surgir una realidad nueva. Esta forma es la que mira Marx y la traduce en el plano de las relaciones socioeconómicas de las personas. De manera que lo que le impide al hombre, ¿verdad? Salir adelante, lo que le impide al oprimido salir adelante es mantener esta lucha, o mantenerse sometido en esta lucha y no despertar, ¿verdad? Y no despertar, y no tomar conciencia, y no asumir que creo que esa es una frase muy interesante de Marx en una tesis que mencionaba, que ya no estamos para entender el mundo, ya no ujú. estamos para intentar comprenderlo, estamos ahora en la situación que estamos, en esta dialéctica, eh, estamos para transformarlo, para convertirlo y llevarlo a una realidad nueva, donde el hombre tome la responsabilidad sobre su vida y sobre la transformación del mundo que le rodea inmediatamente y pueda llegar a adquirir una realidad nueva. Entonces me parece que este es el análisis, ya decíamos, es tremendamente determinista, ¿verdad? Porque hombre, y sobre esa, pues, aunque sea después manifestada como una teología de la liberación, pues, eh, en realidad, pues, el hombre no se siente tan libre en una dinámica de vida. Sí, no sé si me voy en este último punto, ¿verdad? Que me parece que hay una cierta contradicción porque convertirlo en una teología de la liberación para el hombre libre, para el hombre nuevo, para el hombre renovado, este determinismo pues lo que hace es simplemente poner al hombre en función de las leyes de la historia y adelante, ahí tenemos el hombre supuestamente libre. No sé si me voy a entender en esta última idea que quiero transmitir. Claro, padre, ahí, bueno, de hecho ahí se pegó un poco la conexión, ¿verdad? Me parece, ¿no es cierto? Caramba. Pero, sí, bueno, perfecto. Ya, ok, pero no se preocupe, creo en términos generales se entendió, pero digamos, uno de los elementos que usted menciona, claro, es una cierta comprensión de la historia, ¿verdad? Que necesariamente pasa por la lucha de clases, ¿verdad? Es decir, lo que mueve al hombre no es el bien, no es la virtud, no es Dios, ¿verdad? Sino que es el pleito entre los que tienen y los que no tienen, digamos, por decirlo de una forma muy llana. Y lo Ujú. otro es, claro, ciertamente, digamos, un cierto voluntarismo, ¿verdad? En donde Dios no hace nada, ¿verdad? Dios no juega nada, no hay ningún papel para la gracia, ¿verdad? Digamos, ¿verdad? Creo que usted lo menciona, y sin hacer una asociación donde no le existe, pero digamos, cuando vemos estas perspectivas, ¿verdad? Del hombre que lo puede, sin Dios, ¿verdad? Que todo lo puede, que está en sus manos resolver su existencia, sus problemas, ¿verdad? Pues vemos una cierta compatibilidad con un cierto pensamiento masónico, ¿verdad? Por ejemplo, o también con cierto pensamiento estoico, ¿verdad? En donde, claro, existe, digamos, un exagerado optimismo en las capacidades humanas, ¿verdad? Más o menos por ahí también podríamos plantear algunos elementos. De hecho, en la instrucción, y espero, si se me pega, por favor indícame lo más pronto posible para no conectarme de otra forma si es necesario. Pero Sí. en la instrucción, acercándonos a ella, el elemento bíblico, ¿verdad? Que es un elemento fundamental. Es un elemento fundamental para comprender este elemento de cómo comprende la libertad y la liberación, la fe cristiana. Porque inclusive hay como una inquietud, ¿verdad? De que dentro de la teología de la liberación, inclusive,
es tanto el lugar que se le da al hombre, a su voluntad de ser libre, que inclusive en la reflexión podríamos prescindir hasta de la Sagrada Escritura, porque como el fenómeno parte de la praxis y la reflexión y la crítica viene después, inclusive hay autores, estoy buscando por acá un autor que mencionaba que inclusive la teología podría prescindir, o la praxis, inclusive pastoral teológica, podría prescindir inclusive hasta del dato bíblico. En cambio, en la instrucción, y nos lo van a dejar bastante claro, me parece, eh, en la palabra de Dios, por el contrario, el grito del oprimido, colocándonos, por ejemplo, en el texto de Éxodo, del libro del Éxodo, o la gran experiencia del Éxodo, la experiencia de la liberación de Israel del pueblo de Egipto, este, el oprimido, por el contrario, sabe que él no puede, o sea, llega un punto en que él reconoce, yo ya con mis propias fuerzas esto me supera, yo ya no puedo. Y entonces el oprimido clama a Dios, confía en Dios, y ahí es donde aparece Dios en el mismo texto de Éxodo diciendo, bueno, he escuchado la voz de mi pueblo. Y es el mismísimo Dios el que lleva adelante la liberación del pueblo de Dios. Entonces, la libertad cristiana que tiene como raíz, y probablemente esto lo vamos a tener que decir más adelante, la liberación cristiana que desde Jesucristo apunta a la raíz, es la raíz del pecado en el corazón del hombre. Y esta es una raíz de la que nosotros no podemos liberarnos con nuestra propia fuerza. Tanto es así que la instrucción nos viene a recordar algo que creo que ya sabemos, con cambiar las estructuras, con inclusive hacer este cambio dialéctico, para que los modos de producción ahora sean dominados por el proletariado, ¿verdad? Que anhela asumir los modos de producción, ni siquiera ese cambio en automático va a permitir la creación de un hombre nuevo. Todo lo Ujú, contrario, el hombre nuevo tiene que nacer de nuevo. Esto serían ya palabras nuestras del Evangelio de San Juan. El hombre tiene que nacer desde dentro, ¿verdad? ujú, Y evidentemente, pues, porque el único que nos puede ayudar a nosotros a vencer la raíz de todos los males, que es el pecado, es Jesucristo el Señor con su acto redentor. De hecho, el documento entonces nos va a ayudar a entender un poquito entre la raíz de todos los males, de la cual hemos de ser liberados y sin lo cual no hay una garantía de éxito, evidentemente, y las consecuencias que se derivan de esta raíz, que es el pecado. Estas consecuencias sí vienen siendo pues todos los males sociales, los males económicos, las desigualdades, las injusticias, las miserias, ciertamente, que el documento mismo dice, bueno, pues decir esto de esta manera no significa que nos quedemos quietos y que no podamos hacer nada, pero el punto de partida no puede ser ni el análisis marxista, el punto de partida no puede ser la confianza en que con cambiar las estructuras vamos a cambiar la realidad, sino que la confianza tiene que partir, o por lo menos el proceder de la teología, tiene que partir de un principio teológico, básicamente. ok, vale. Muy bien. En ese sentido, claro, podríamos sumar, porque claro, este documento es anterior a Centésimos Agnus, por ejemplo, donde el Papa Juan Pablo II habla de estructuras de pecado, ¿verdad? Que es precisamente un texto de 1991. Entonces, claro, digamos, la estructura de pecado viene precisamente del pecado, como su nombre también lo indica, ¿verdad? Es decir, primero viene la ruptura con Dios y después viene la ruptura con el prójimo, que normalmente es lo que resaltamos precisamente en esto que Juan Pablo II llama estructuras de pecado, ¿verdad? Entonces, claro, la meta principal es la liberación de aquello que nos aleja de Dios, ¿verdad? Esa es la genuina liberación cristiana, podríamos decirlo así. Esa es la genuina hasta donde nosotros la hemos aprendido y la hemos comprendido, ¿no? La libertad en ese caso es la de todo el hombre, ¿verdad? Porque Mm, la consideración que hacemos acá, y que Juan Pablo II va a insistir bastante en no olvidemos ver al hombre completo, ¿verdad? Es su dimensión espiritual y su dimensión corporal, que no se trata de un dualismo, es que eso es lo que somos. Recuerdo las palabras de Monseñor Vitorino en su momento como profesor, ¿verdad? Somos espíritu encarnado y esa realidad nosotros no podemos abandonarla sin grave prejuicio, ¿no? En contra de lo que puede ser el hombre y en contra de lo que podría ser, ¿verdad? Traicionar, y yo creo que es donde entraría ese tema, traicionar la causa de los pobres en el fondo, ¿no? De hecho, a eso le iba a preguntar, padre, porque el documento habla con cierta fuerza, ¿verdad? No se guarda palabras en algunos aspectos y dice
el análisis marxista es una traición a los pobres. ¿Por qué? ¿Cómo lo ve? Si yo miraba, ¿verdad? Que se le traiciona, vamos a ver, porque me parece que lo victimiza permanentemente. Mm, Y si se quiere, vamos a ver, aquí me voy a atrever como a pensarlo desde lo que yo leo, observo en algunos políticos, digamos, que tienden a ser de izquierda. ujú, Pareciera ser que el propósito es mantener al pobre pobre. mm, Algunos ya no gobernantes ya pasaron por ahí, pero bueno, las ideas están ahí. Dicen, pues es que al pobre hay que mantenerlo de alguna manera pobre, porque si una vez que sale la pobreza ya no agradece, una vez que sale la pobreza se quiere ir a pasar unas vacaciones en Miami, decía alguno, no sé, no recuerdo si era Correa el que lo decía. mm, Otro decía, bueno, es que el pobre, siendo pobre, sigue siendo un instrumento político muy importante, lo decía López Obrador recientemente ya fuera de escena. Entonces, a mí me parece que estas ideas en sí mismo lo que hacen es mantener al pobre, de alguna manera, victimizado, y no sé si en el fondo también pues lo idealizan, ¿verdad? Hay una idealización del pobre en este sentido que no le permite verse de otra manera, me parece a mí. Entonces es como una bandera. Yo personalmente lo miro como desde ese punto de vista. muy padre. ¿Puede el marxismo saciar la sed de justicia en el corazón humano, precisamente sed de justicia a la que nuestro Señor hacía referencia en las bienaventuranzas, ¿verdad? Pero bueno, Ujú. ¿verdad? Que es muy llamativo, ¿verdad? Porque en principio, claro, el marxismo precisamente pretende erguirse, diríamos, digamos, plantarse, ¿no? Como una reivindicación del proletario, del pobre, del que solo tiene su trabajo, su fuerza productiva, ¿verdad? Pero, pero tal vez no es así, ¿verdad? Em, o sea, el marxismo no puede saciar la sed de justicia porque, bueno, como lo ve usted, a mí claro, yo lo que diría ahí es que eh, mm, la, el- la justicia tiene que pasar necesariamente por otras categorías, no la lucha de clases, ¿cómo lo ve? Bueno, cuando lo pensaba en su momento, yo lo que pensaba era lo siguiente. Creo que el tema de justicia se ha vinculado más al tema de la igualdad, ¿verdad? Es decir, como todos tenemos que tener lo mismo, los mismos, qué sé yo, las mismas comodidades, no sé cómo decirlo, eh, todos tenemos que ser igual, no me refiero a iguales ante la ley, eso sí, pero Mm. que todos deberíamos vivir con un cierto igualitarismo, ¿verdad? Entonces, ahí la justicia ya pierde todo su sentido. La justicia aquella básica de poder dar a cada quien lo que le corresponde, ya se pierde acá porque parece que es exigido que todos tengan lo mismo y que todos sean exactamente iguales. Me estoy yendo. ¿Quién me dice que la conexión es inestable? No, le estamos escuchando bien, padre. Sí, Aló, 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 va muy bien. aló, aló, aló. Me fui. Ok, No, no. es que aquí yo me fui un poquito. Ok, ok. Entonces, digamos que esta forma en que ellos miran lo que pareciera que es justo, ¿verdad? Es quitarle al rico para dárselo al pobre, simplemente, ¿verdad? Mm, Y esto no concuerda inclusive con algo que menciona o que es parte de la doctrina de la fe, que está relacionado con el tema de la igualdad, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tengo un textito que me lo recuerda muy bien, porque dice que la igualdad por naturaleza no comporta una igualdad de condición, ¿verdad? mm, Una igualación social. Por el contrario, la misma naturaleza, la vida social exige una desigualdad de situación y en consecuencia de derecho y de autoridad, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir es que evidentemente, pues, lo que puede resultar escandaloso en todo esto pueden ser los extremos, ¿verdad? Por ejemplo, la acumulación y el despilfarro por un lado, y evidentemente la miseria. Eso sí, empiezan a resultar situaciones tremendamente injustas. Pero yo lo que miro desde las posturas de la liberación, de inspiración marxista, es que la igualdad tiene que ser una igualdad económica y social para todos y de la misma manera, de manera que entonces al final, pues haciéndose de todos los medios de producción, hay una distribución igualitaria de los bienes, de las riquezas y este tipo de cosas. Yo lo miro desde ahí, ¿verdad? Entonces, desde ahí yo pienso que el marxismo no ayuda al tema de la justicia y por el contrario, al querer igualar las condiciones,
porque no todos viven de la misma manera, ni todos quieren vivir de la misma manera, ni todos hacen el mismo esfuerzo para vivir de la misma manera, y algunos no quieren ni siquiera vivir de la misma manera, porque básicamente lo que la iglesia propone es que las personas vivan bien con los recursos necesarios y que vivan dignamente. Es lo que por lo menos la doctrina de la iglesia propone. De manera que una visión así inclusive iría en contra de la propia naturaleza del hombre. Ok, padre. Padre, muy bien. No sé, padre, ahí, bueno, la imagen, le escuchamos bien, pero la imagen se le pone un poco borrosa. No sé si necesita un minuto y se pasa de dispositivo o Voy a pasar de aquí la señal un momentito, a ver si no cómo se me preocupe, va. padre. Ujú. La imagen es la que se pierde. Sí, sí, un poco, se pone borrosa. Madre de El Dios, vamos audio a ver. llega bastante bien. Déjame ver. Voy a compartir. Ok, un segundito. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Que empiezo el cambio de señal. Ahora sí, ¿me oyen? Le escuchamos bien, padre, y parece que la imagen va mejorando. Bueno, Pero bueno, ahí vamos a ver vamos. qué pasa. Ahí No, yo me vamos, ahí miro vamos. bien aquí, yo me miro bien. Qué bueno, padre, qué bueno, buenísimo. Padre, buenísimo. Vea, hablemos sobre los tres pilares. Ujú, El texto de la Libertatis Nuncius habla en el capítulo, bueno, en el capítulo quinto o en la sección quinta, porque tampoco es un documento muy extenso, numeral 8 de la sección, o sea, ¿qué sería el 5.8? Habla de los tres pilares. No sé si quiere contarnos un poco de eso, a qué hace referencia, ujú, sobre los tres pilares de toda teología de la liberación auténtica. ujú. Ya estamos en el año 1979. Ya estamos en el año 1979. En Este, Puebla. Estamos en Puebla, estamos acá mismo. Está Juan Pablo II, marzo, no me recuerdo, febrero, Mm, empezando el año. Están abriendo la tercera conferencia del Episcopado Latinoamericano y evidentemente pues dirigiéndose a los obispos, sacerdotes y fieles que estaban por allí, va a retomar el tema evidentemente de la teología de la liberación y lo habla de una forma muy clara, en el sentido que toda teología, inclusive, y esto es para toda teología, ya no solamente teología de la liberación, tiene que tener muy, muy claro estos tres pilares, que tienen que ver con la visión que nosotros tengamos primero sobre la figura de Jesucristo, ¿verdad? mm, Una cristología adecuada según la que ha sido revelada y evidentemente la que ha sido sostenida en el magisterio de la Iglesia. Lógicamente, una visión también muy clara de iglesia, una eclesiología en donde la iglesia no se vea simplemente como una institución o como una estructura de poder, sino que evidentemente siga siendo considerada en su forma mística como el cuerpo de Cristo, ¿no? El cuerpo de los creyentes, la iglesia a la que se le ha depositado la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y por mm, último, lo que ya adelantamos en algún momento, la idea del hombre, una antropología que considere a todo el hombre y en este caso, pues, ya que estamos haciendo teología, un hombre que siendo creado ha sido creado a imagen de Dios. Entonces, este elemento fundamental es lo que va a permitir una comprensión del hombre total, como decíamos, espíritu encarnado, un hombre que si bien tiene un elemento corpóreo, está destinado a la trascendencia, está destinado a la inmortalidad, de manera que su paso por esta vida, si bien es transitorio y lo cual no le libra todas las responsabilidades y todas las obligaciones que pueda tener, lo trasciende, lo lleva más allá del horizonte material y más allá del horizonte simplemente de la vida y la muerte, ¿no? Es que vamos a resucitar al final, de manera que vayamos a compartir la vida eterna. Entonces yo pensaba, o yo pensaba, no, me parece y está tal cual que estos principios que nos ofrece Juan Pablo II son sólidos y creo que es una vuelta también a recuperar la tradición, es una vuelta a recuperar la teología que ya la Iglesia había desarrollado, una teología fundamentada en el realismo metafísico, si se quiere, como norte filosófico, y mm, una teología evidentemente
que surge del dato revelado, que es lo particular para hacer teología, ¿no? Entonces, en el fondo es un grito a volver a la fidelidad de la tradición, a la obediencia al magisterio y este tipo de cosas que hoy por hoy pues se ven también otra vez un poquito tambaleando. Ok. La instrucción, padre, menciona concretamente el Evangelio según San Mateo en capítulo cuarto, versículo 4, de hecho, Mateo 4:4, en donde nos ubica en las tentaciones del desierto, la triple tentación. Y hay una en particular a la que el texto alude, ¿verdad? De esas tres tentaciones, que es la siguiente, dice, Jesús le respondió, está escrito, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo podríamos relacionar este texto tan conocido, ¿verdad? Con la teología de la liberación, con la teología marxista de la liberación y en general con toda ideología. Ujú. Vamos a ver, las ideologías, hasta donde ustedes y yo creo que hemos podido hacer experiencia, algunos más, algunos menos, pero siempre han querido ofrecer paraísos terrenales, ¿verdad? Mm, Siempre de forma utópica han querido resolver los problemas del mundo, han tenido ese aire mesiánico, ¿verdad? De manera que estos aires mesiánicos sustitutivos, ¿verdad? Del reino de Dios, bueno, la palabra de Dios inclusive utiliza un término muy fuerte, que es el anticristo, ¿verdad? Todo aquel que quiere sustituir el mesianismo de Dios por imitación, todo aquel que quiere suplantar la redención de Cristo. Y lo que han ido haciendo las teologías es ofrecernos diferentes soteriologías, diferentes formas de salvarnos, diferentes formas de plenitud que no terminan siendo, ¿no? mm, Entonces, el texto que nos ofrece la palabra de Dios va a ayudarnos a comprender que en el hombre hay algo más que él necesita y no se lo da el pan y no se lo puede dar nada terrenal, ¿verdad? Es una palabra que se traduce en toda la obra de salvación que Dios Padre ha realizado por medio de Jesucristo y sigue haciendo por el Espíritu en nuestro tiempo, ¿verdad? Pero es una obra que Dios va realizando y que la criatura, desde la respuesta teologal de la fe, del amor, de la esperanza, va acogiendo, va recibiendo y va dándose cuenta que en efecto, él por sí solo no puede cambiar las estructuras, él por sí solo no puede cambiar las realidades, que puede contribuir, que puede ir haciendo presencia del reino de Dios en este mundo, pero que el único que puede transformar la vida del hombre de lo más profundo, que es un tema en el que hemos insistido y ya hemos dicho suficientemente, y me parece, y es bueno insistir, es que esta ayuda me viene de Dios. El Salmo lo mm, dice, ¿no? ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene de Dios, que hizo el cielo y la tierra. Bueno, esta es la concepción cristiana y a partir de estos presupuestos es que nosotros podemos hacer teología de la liberación, ¿no? Poder reconocer que quien libera es Cristo y que su obra, ¿verdad? Abarca evidentemente al globo entero, porque es un amor que se ha vuelto para todos, que es una salvación que se ha ofrecido para todos. Y nosotros, según el mandato del Señor, hacia el final de los evangelios, especialmente los sinópticos, recordar aquel mandato y aquel envío que nos hace el Señor, ¿no? Vayan al mundo entero, prediquen el evangelio, y pues el mundo entero es el mundo entero, ¿no? Y hacia ello tenemos nosotros que apuntar. Eh, Me parece que este texto perfectamente aplica a cualquier ideología de ahora o futura, ¿verdad? Que quiera adueñarse, ¿verdad? De ese ideal, de esa utopía de querer suplantar el paraíso del que nosotros esperamos, y traérnoslo aquí de forma inmanente, aquí en la tierra. ok. Esa inmanencia, padre, que usted menciona, de alguna forma, tal vez tiene un talante mayor, ¿verdad? O más fuerte en la teología de la liberación que recurre al análisis marxista, ¿verdad? Porque podríamos decir que el marxismo, yo pienso que sin temor a equivocarnos, pero convendría recordarlo, que el marxismo es un sistema esencialmente ateo, ¿verdad? Es decir, es un sistema que parte de una cosmovisión absolutamente distinta, ¿verdad? ¿Es el marxismo un sistema ateo? Sí, sí. Sí, el marxismo sí, por lo menos este, en sus bases, ¿no? Desde el principio. Es decir, al reconocer solamente la materia, ¿verdad? El reconocer solamente en la materia el principio y el fundamento, el mismo Benedicto XVI en su momento es un texto que se le aplica a él, pero nunca lo he encontrado, lamentablemente nunca he encontrado la referencia, pero siempre que lo encuentro se lo aplican a él sin dar ninguna referencia. Evidentemente, el marxismo, al ser materialista,
lo que ha hecho es sacar a Dios de la esfera de la vida, a Dios de la esfera del mundo, a Dios de la esfera de su real providencia en favor de los hombres, ¿no? De manera que lo que es providente para el hombre es, ya en términos de los que hemos conversado, la providencia es la materia. Mm. Y esta solamente será posible realizada en la persona en esta lucha de la que hemos conversado permanentemente. Y eso es lo que tiene, eso es lo que tiene, o sea, Mm. a la mano eso es lo que tiene. Y ha excluido a Dios de toda esfera. Y claro, ahí también podríamos mencionar, en eso que usted muy bien apunta, padre, aquella famosísima frase de Marx, que resulta bastante sintética de su pensamiento, ¿verdad? Que la religión es el opio del pueblo, ¿verdad? Porque, claro, digamos, Marx entiende que la religión, ¿verdad? Según, digamos, su conclusión, ¿verdad? La religión justifica la opresión del hombre, digamos, la religión suaviza el temperamento humano, ¿verdad? La religión calma los ímpetus y las pasiones, ¿verdad? Que son indispensables para la revolución del proletariado, ¿verdad? Que es esencialmente una revolución violenta, ¿verdad? Es decir, nadie, porque claro, la revolución del proletariado es también una enajenación de la propiedad privada, ¿verdad? Significa redistribuir la propiedad privada y eso solo se puede hacer violentamente. Solo de esa manera, por lo menos esa es la visión que se nos presenta y de alguna manera esta forma violenta de alcanzar las cosas pues se traduce, se lleva también al campo teológico, ¿verdad? Al campo teológico. Por eso la primacía en este campo teológico de la liberación viene siendo la praxis, ¿verdad? Y es una praxis comprometida y interesante. Actor en la historia es el que está comprometido con esta lucha y el que se ha puesto del lado correcto de la historia que vendría siendo la del oprimido, ¿no? Es el que ha despertado la Matrix de alguna manera, ¿verdad? Y se está colocando pues en el lugar que le corresponde. Y la única forma es considerando al otro, si se quiere, pues el enemigo, ¿verdad? El enemigo al que yo necesito de alguna manera superar, ¿verdad? Superar. Y el medio, en las formas más extremas, sigue siendo la violencia, ¿verdad? Y eso creo que hay suficientes testimonios, heridas, dolores, ¿verdad? Que hemos experimentado en América Latina a propósito de esto, ¿verdad? Em, Ahí Carlos, bueno, y ahorita contestamos preguntas, pero Carlos Súper hace de noches. referencia a la opción preferencial por los pobres, lo que hay un término griego que se utiliza por ahí para hablar de los anawin o anawin, no recuerdo exactamente Ujú. cómo se pronuncia, ¿verdad? De los pobres de Yahvé, ¿no? Bueno, la opción preferencial por los pobres es uno de los grandes temas, ¿verdad? Que propone la teología de la liberación. Y la iglesia hace por ahí algunas distinciones, especialmente Juan Pablo II. ¿Qué podríamos decir sobre esta opción Ujú. preferencial, padre, por los pobres? La opción preferencial, pues por lo que uno ha logrado leer, estudiar y hacer parte inclusive del propio ministerio sacerdotal de uno como parte de la vocación, es que la iglesia no se opone, ¿verdad? De hecho, hay dos opciones preferenciales que han de manejarse en América Latina. La Mm. opción preferencial por el pobre y la opción preferencial por los jóvenes. De hecho, en mi tiempo, y usted lo mencionaba, Luis, en mi tiempo, hace 10 14 años atrás, que comenzaba yo siendo director arquidiocesano pastoral juvenil, tuve la Mm. oportunidad de participar de al menos 3 encuentros latinoamericanos, 2 jornadas mundiales de la juventud, una de ellas en Brasil, que me permite estar de cerca, ¿verdad? De experiencias, de discusiones en América Latina. Y los jóvenes resentían muy particularmente que la iglesia latinoamericana pues se había inclinado por la opción preferencial por los pobres y tenía pues todo un magisterio Ujú. y no así por los jóvenes. Ahora, vamos a ver, esto puede ser un reclamo evidentemente y una constatación que el mismo documento hace. Ujú. Sin embargo, la iglesia no se opone, la considera, ¿verdad? La considera, pues porque evidentemente a mí me parece que en una familia, pues el más vulnerable es el que necesita un poquito de mayor atención, ¿verdad? Pero es que la madre quiere a todos, la madre quiere a todos, pero evidentemente le da un cariño muy especial por ser la persona vulnerable. Este, Dentro de la dinámica bíblica entre el hijo
que no se ha perdido, y el hijo que se ha perdido, celebremos al hijo que acaba de regresar y que lo hemos rescatado con vida, aunque ujú, el que no estaba perdido se enojara por lo que fuera, ¿verdad? Pero la dinámica siempre ha sido, evidentemente, pues atender al huérfano y a la viuda, al que está desposeído, al que está con necesidad, y eso es tarea de la iglesia desde siempre. Es decir, tampoco es que aquí la teología de la liberación venga a decirnos algo nuevo. Creo que lo ujú, que ha querido, creo que en esto sí, sí todos coincidimos, porque ellos, quienes practican la teoría de la liberación lo dicen, no es solamente hacer una teología de genitivo, se dice ujú, de forma muy abierta. No es solamente que la teología de la mujer, que la teología del indígena, que la teología del pobre o que la teología de la liberación. No es del genitivo, sino que es una forma nueva de querer hacer la teología. Y entonces ahí es cuando ponen un punto de partida, ¿verdad? Que nunca ha sido el punto de partida de la teología. O sea, no es el único punto de partida, ni el pobre, ni la lucha de clases, ni esta dialéctica. Entonces, a partir de ahí, el presupuesto ya no se coloca de la mejor manera posible, ya el fundamento no es fundamento, o al menos es otro fundamento. ujú, ¿Verdad? Es otro ujú, fundamento con otras características y a la vez con otras conclusiones completamente diferentes, ¿verdad? De hecho, también este tipo de teologías tienden más a la antropología. ujú, Y creo que se inspiran un poco también en las reflexiones en su momento. Yo esto no lo conozco muy bien, pero sí me parece bueno mencionarlo en sus reflexiones de Karl Rahner, ¿verdad? Que Karl Rahner ujú, decía que, en efecto, hacia el futuro, toda teología dogmática debería confluir en una antropología. Y es cierto, cuando uno mira esto, porque uno lo constata con mirarlo, después cuando uno lee estas cosas, uno dice, mira, pues lo que había visto no estaba tan descabellado. El centro viene a ser el hombre. Y pareciera ser que de alguna manera ponemos a Dios simplemente al servicio del hombre, ¿verdad? Y ujú, ciertamente el Señor es el que se ha bajado, pero para que nosotros nos exaltemos juntamente con Él y para que nosotros le reconozcamos como el Señor de nuestra historia y para que nosotros podamos darnos cuenta que el camino que Él ha emprendido de liberarnos es el camino que nosotros no podíamos emprender solos, que lo ujú, necesitábamos a Él y que la obra que Él ha realizado solamente Él la podría haber realizado. Y de eso estamos agradecidos y por eso lo confesamos como el Señor de nuestra historia, ujú, ¿verdad? Pero en ese sentido, recuperamos aquí este elemento tan interesante, ¿verdad? Que se ha centrado en la figura del hombre, ¿verdad? Y la teología, al final, en vez de teología, termina siendo antropología, un estudio más del hombre, de sus circunstancias, de su realidad, de su contexto, de su día a día, porque pues ya el contexto de un hombre hace 100 años, pues es completamente distinto al del hombre de hoy. Y entonces, en este movimiento, pues no hay nada estable, no hay nada seguro, todo está en un permanente devenir, y inclusive, pues uno pensaría que la figura, hasta la figura del pobre, ha devenido, pues aunque ujú, algunos teólogos hoy por hoy de la liberación sostienen que el pobre sigue siendo el eje medular de su teología, lo cierto es que, como dice otro autor, ahorita no preciso el apellido, por ahí debo tenerlo, hay otro autor que, cuando habla del futuro de la teología de la liberación, que es un presente impresionante porque está muy presente hoy, pero el futuro de de la teología de la liberación dice que mientras encuentre un oprimido, ¿verdad?, encontrará un punto de referencia para hacer teología. Si es el hombre y es el hombre oprimido, cualquier persona oprimida encontrará un lugar para hacer teología de la liberación. Inclusive el autor dice, bueno, hay teología de la mujer, hay teología del indígena, hay teología, hay eco-teología. Bueno, no lo dice de mala fe, él dice, bueno, ¿será que pronto vendrá una teología del adicto, una teología, etcétera, etcétera, etcétera? Donde haya un oprimido, donde haya alguna persona en ujú. una situación miserable, si se quiere, tendría futuro este tipo metodológico de hacer teología. Una teología como desde el individuo, digamos, que también es como muy peculiar, ¿verdad? Porque tiende hacia la individualización máxima, ¿verdad? Lo cual tendría, digamos, pareciera más un criterio liberal que marxista, ¿verdad? Porque el marxismo poca atención le presta al individuo, mucha atención le presta a la sociedad y al Estado, ¿verdad? En cambio, el individualismo hace lo contrario desde el otro bando, ¿no? Entonces llama la atención, ¿verdad? Que digamos que este tipo de análisis se llegue al individuo a través de un análisis marxista, ¿verdad? Da la impresión de que es algo hasta cierto punto contradictorio, pero que muestra cierta confluencia, ¿verdad?
Bueno, Em, ujú, si ya Gramsci le dio vuelta, mm, ¿verdad? A la estructura y la superestructura, bueno, ¿quién quita que haya, pues sí, un entrecruce de caminos, ¿no? Un entrecruce de caminos reflexivos. Bueno, vamos, yo creo que también hay un elemento que- que estaríamos dispuestos a conceder perfectamente, que pues ya no hay un relato tampoco consistente, regulador, qué sé yo, de carácter totalizante, ¿verdad? Yo no sé si es que la posmodernidad se caracteriza más bien por un discurso tremendamente fragmentado, sincrético, de ujú, manera que hay una conexión de ideas tan interesantes que uno queda sorprendido, ¿verdad? Es como vamos a ver, como cuando surge un género nuevo dentro de la ideología de género, ¿verdad? Hay un aire de novedad y a veces me da la impresión que entre tanto filósofos como teólogos también, como en ese aire de novedad, lo que hacen es un sincretismo ahí tremendamente interesante y pues combinan una idea aquí o de allá, tremendamente convencidos, no sé si conocen el origen de las ideas y ujú, las entrecruzan más pensando la realidad desde aquí que desde la realidad misma. Es decir, como hay un giro epistemológico en todo este asunto, ¿verdad? Pues ya el objeto de estudio de pronto no sería las cosas, los entes, como antes sabíamos, y preguntarle al ente quién es, ¿verdad? Y cómo llegar hasta él, sino que de alguna manera pues ha habido un giro en el que, por el contrario, eh, la realidad de la gente en este relativismo es la realidad que piensa. Y entonces por ahí yo diría que, bueno, pues tal vez algún ujú, autor no muy exigente eh, más sofista que exigente, pues lo que hace es mm. un intercruce de ideas ahí y por eso es que nos puede sorprender, ¿verdad? Ok, ok, padre. Bueno, yo quisiera tocar, que toquemos más o menos de manera sucinta, tres puntos ahí adicionales. Teníamos unos cuantos más, pero bueno, la conversación es muy interesante. Eh, con respecto al amor por los pobres, ¿es este opcional, digamos, este amor, esta opción preferencial por los pobres, es opcional para el bautizado o es inherente a su condición de bautizado? Es inherente, es inherente eh, en el entendido cristiano, ¿no? De Mm, hecho, se cuenta, ¿verdad?, que en los tiempos de la primera persecución, las primeras persecuciones, ¿verdad?, al diácono San Lorenzo se le invitó a entregar al Estado, al imperio de su momento, las riquezas de la iglesia y lo que expuso fue a los pobres. Y yo creo que la iglesia ha tenido a lo largo de la historia, un trabajo caritativo impresionante, ¿verdad? mm, Con los niños y los jóvenes, los oratorios, entre otras cosas, los hospitales inclusive son herencia cristiana y este tipo de cosas, la asistencia a los más necesitados, la asistencia a los peregrinos y todo este tipo de cosas, ¿verdad? De alguna manera, inclusive hasta los mismos cruzados surgen como aquellos que protegen a los que hacen su peregrinación a la Tierra Santa. ujú, Entonces, vamos a ver, no es que la iglesia adolece esto. Ahora, si es un llamado de atención para la conciencia dormida y para la conciencia que en este tiempo tan de bienestar, porque quien está ya en su lugar muy acomodadito, pues puede olvidarlo, bueno, yo estaría de acuerdo, ¿verdad? En el ujú, sentido de que vale la pena que nos recuerden este tipo de cosas, pero para nosotros no es opcional, ni siquiera es una limonita, ujú, ¿verdad? No entendida limosna como en sentido bíblico, sino como cualquier cosa que yo doy para callar mi conciencia, ¿verdad? A veces la vida que hay que dar es como la vida de la viuda, que si da muy poquito, da lo que tenía. Y el ejercicio de la caridad, a mí me parece que desde el punto de vista cristiano es darnos al otro, en ese sentido. Y en ese sentido es donde uno tiene que convertirse en prójimo. Uno es el que tiene que convertirse en prójimo, como también menciona la Sagrada Escritura, ¿no? Entonces creo que por ahí, pues le llamamos opción por el pobre. Nosotros en una tradición teológica, qué sé yo, más clásica, nosotros pensaríamos que está ahí ni siquiera como un apéndice, está ahí ni siquiera como una opción. O sea, está ahí porque es de suyo, ¿verdad? ujú. Porque es parte de su ministerialidad, ¿verdad? El apacentar el rebaño de Dios, inclusive en estas situaciones de carencia física, como pueden darse, ¿no? Padre, y
Claro, aquí el tema que por supuesto tiene que salir a colación, por supuesto, es la doctrina social de la iglesia, ¿verdad? Ujú. Que, bueno, ya lo han mencionado algunos por ahí en las preguntas que han hecho, en los comentarios, ¿verdad? Que han planteado. Em, pero podríamos concluir lo siguiente, usted me dirá qué le parece, ¿verdad? Porque doctrina social de la iglesia es todo un tema. Ujú. Em, lo bueno que tiene la teología de la liberación, digamos como algunos aspectos que hemos mencionado, ya los tiene de por sí la doctrina social de la iglesia. Bueno, pienso que sí, no, sí, no, en el sentido de que, mm, vamos a ver, la comprensión del ejercicio de la caridad, la comprensión del compromiso cristiano, la comprensión de lo que un creyente bien situado en una historia tiene que hacer, a mí me parece que está bien plasmado, ya no solamente desde el dato bíblico y el dato revelado, sino que ha quedado maravillosamente contenido pues, en una doctrina que puede estar en constante evolución, en el sentido de crecimiento, más que todo, de crecimiento. Entonces es una doctrina que contiene, lo hemos visto nosotros, que tiene principios, categorías, ¿no? Que Ujú, le permiten desde una visión adecuada del hombre, acudir, acogerlo, atenderlo, adecuadamente, ujú, integralmente, ¿no? Se va a ir particularizando, evidentemente, de acuerdo a los momentos históricos o las situaciones que vive cada persona, las formas, los medios, los métodos, ¿verdad? Para que se adecúen, para que esos principios, ¿verdad? Se realicen, se particularicen y se haga la obra de Dios en aquellas situaciones. Digo 50-50 porque... porque ujú, sí, porque 50% está contenido, ¿verdad? Lo que pasa es que el otro 50% es precisamente está en los medios y en los métodos. ujú, Inclusive, a mí me parece que llegamos a acuerdos, si se quiere, importantes sobre las situaciones que vemos, que hay injusticia, que hay dolor, que hay un capitalismo salvaje, ¿verdad? Que hay círculos de miseria, periferias, como se dice ahora. ujú, Y no sé, tendría que estar uno bastante, no sé, ciego, como para no enterarse que eso está. Entonces pareciera ser que lo que miramos, lo miramos bien. Y ahí donde nos empieza a fallar es un poco la forma en que hacemos el diagnóstico y la forma en que nosotros queremos dar una respuesta a ese tipo de situaciones. A mí me parece que a partir de la doctrina social de la Iglesia, que, que despectivamente desde la teología de la liberación simplemente dicen, bueno, es un tratado de la teología moral y punto. ujú, Pareciera ser que no es tan bien considerada. ujú, Este, la doctrina social de la Iglesia contiene lo necesario, es un camino seguro, en crecimiento, ¿verdad? Ciertamente, pero que ujú, sí nos puede dar las pautas perfectamente para desarrollar toda una pastoral social, como le decimos ahora, toda una ujú, pastoral en favor de los más desposeídos y tratando inclusive de poner, que esto es lo fundamental, de poner en el corazón del hombre, digámoslo en estos términos, tanto del oprimido como del opresor, la palabra de Dios. La palabra de Dios que es la única que lo puede transformar y la única que le puede arrancar de raíz realmente los males que experimentamos de cualquiera de nosotros por desgracia del pecado, ¿verdad? ok. Padre, y ahí el último punto, y para pasar a las preguntas y comentarios, bueno, a mí me llama la atención la cuestión de la libertad, ¿verdad? Porque da la impresión, ¿verdad? Esto es como mi opinión, ¿verdad? Da la impresión que el problema del hombre moderno, de la modernidad, de la edad contemporánea, de esta posmodernidad, es precisamente una mala comprensión de la libertad. La teología de la liberación alude también precisamente a la cuestión de la libertad, al igual, ¿verdad?, que su archienemigo, ¿verdad? O al menos el archienemigo del marxismo, que es el liberalismo, ¿verdad? Que precisamente parte de una determinada noción de libertad, que en ambos casos las consideramos erróneas. La de la liberación, por ser una libertad reducida, una libertad parcial, y la del liberalismo por ser una libertad sin referente alguno, ¿verdad? Una libertad que se autojustifica. ¿Qué podría decirnos al respecto? Hay una cierta confluencia entre enemigos ideológicos en una mala comprensión de la libertad. Sí, yo pienso que sí. Yo meditaba que en el fondo, como la cuestión económica
la cuestión de tener los medios de producción y tener lo necesario es como el eje. A mí me da la impresión que la libertad se identifica y se relaciona pues con el disfrute, con el bienestar que se puede alcanzar. El liberalismo pues se sentirá muy libre si le respetan la propiedad privada, ¿verdad? Y en el caso del el ala de izquierda, marxista, si se quiere, pareciera ser que la libertad llegará hasta el día en que el proletariado tome los medios de producción y se genere la famosa distribución igualitaria, ¿no? Entonces, vamos a ver, el problema es que si hasta ahí llega el fin del hombre y convierte en la libertad en un fin y no en un medio, entonces, evidentemente, pues confluyen en estos puntos que yo trato de presentar, Mm, confluyen y hasta ahí llega el hombre. Es decir, ya no hay nada más. Es decir, si yo vivo en un país en donde evidentemente se me respete adecuadamente mi propiedad privada, yo corro el riesgo de pensar, ya soy libre. Y si en algún lugar, no sé en qué momento, en qué lugar, quizás yo ya no esté vivo para verlo, se conceda que se dé la famosa dictadura del proletariado, pues estaría por verse si el hombre es auténticamente feliz y auténticamente libre, mm, ¿verdad? No sé en qué mundo puede ser en el multiverso o alguna cosa así por el estilo, ¿verdad? Que se pueda dar. Pero a mí me parece que en el tema de la libertad, como se toma como fin, ¿verdad? Entonces encuentran que el fin es de este ujú, goce, ya sea privado, ya sea colectivo, ujú, ¿verdad? Y en ambos casos, quien pierde la libertad, precisamente, ¿verdad? ujú, Porque por un lado, pues nos volvemos muy egoístas y por el otro lado nos volvemos bastante pobres, ¿verdad? Creo que ahí el tema de libertad se ve muy maltratado y el hombre no encuentra en lo profundo de su ser, que es donde tiene que experimentar la libertad, es la libertad de los hijos de Dios, la que nos propone la iglesia. A eso es lo que hay que apuntar, no es una libertad económica, que no digo que sea mala, que es rico cuando uno tiene pues, lo necesario para vivir, pero desde ese punto de vista, y uno no tiene que andar en congojas al final del mes viendo a ver de dónde toma para pagar o para arreglar un problema o para reparar una abertura en el techo, ¿no? ujú, Qué bueno tener esa cierta libertad, lo necesario, lo propio, lo justo, lo bien ganado, como ustedes quieran, a través del valor del trabajo y todo lo demás, pero si la libertad se viene a tomar como el fin último y se identifica con este goce, con este bienestar del materialismo, del tener, entonces me parece que quien sale perdiendo precisamente es la libertad del hombre porque no se va a liberar de lo más profundo que es el pecado. mm. Muy bien, padre. Muy bien, muy interesante. Bueno, precisamente esta instrucción, Libertatis Nuncios, tiene una segunda parte, que es la Libertatis Conciencia, que se publicaría un par de años Dos después, ¿verdad? años. Ya veremos si la trabajamos antes o esperamos a su 40 aniversario, ¿verdad? Pero bueno, el tema de la libertad lo trabaja muy, muy a fondo, digamos, este otro documento que le acompaña. Muy bien, padre. Aquí tenemos bastantes comentarios a modo de sugerencia, ¿verdad? Usted me dice qué le parece. Tal vez yo podría leerle los comentarios y preguntas y usted responde, digamos, hace una respuesta sintética o algunas respuestas Ok. sintéticas según a lo que le parece si lo hacemos así. O Sí, usted me las va planteando ahí, a yo se partir las de voy los leyendo comentarios. y tal vez usted tal vez anota algunos elementos ¿verdad? Como y tal vez como para dar una respuesta general o algunas respuestas, ¿verdad? Como Ujú. usted lo vea. Dice, bueno, Oscar Cruz dice otro modelo teológico para responder a las situaciones que atentan contra la vida humana, tanto a nivel individual como social, es la teología política de Johann Baptist Metz, ¿verdad? Pregunta Oscar. Después dice Otto Paz, dice, es la encarnación del Vaticano II, vivida desde América Latina, un continente cristiano, donde es como un comentario donde se dan situaciones extremas de injusticia, pobreza, miseria, explotación. Conferencia de Medellín ve con ojos pastorales esa situación y la refleja en el documento final. La teología de la liberación sigue siendo Otto, nace de la palabra de Dios y el propio proceso del éxodo y su proceso de evolución en la historia está Jesús y luego la iglesia.
Bueno, ahí sigue diciendo, nace el marxismo y por eso el Papa se dirige a la cuestión obrera, evoluciona la enseñanza social de la Iglesia. Beber del propio Ujú, pozo de Gustavo Gutiérrez, parte de la palabra de Dios del Éxodo, que de hecho la libertad de enuncios menciona cierta interpretación del Éxodo. Bueno, dice Oscar Cruz nuevamente, desde mi punto de vista, eso era como un comentario de Otto. ujú, Desde mi punto de vista, no fue Marx ni el marxismo lo que presentan un modelo para la liberación del ser humano, dice Oscar. El modelo marxista, basado en un materialismo dialéctico, representa unos valores contrarios a los promulgados por Cristo Jesús y su anuncio del reino de Dios. Bien, después Álvaro Orozco, hablando de John Sobrino, este teólogo español en El Salvador, dice John Sobrino lo sintetiza muy claramente, el lugar teológico de los pobres, subordinando la revelación y sustituyendo la doctrina social católica, ley natural por ideología, marxismo. Bien. Dice Edgar, pregunta Edgar, buenas noches para todos. ¿Podríamos decir que el hombre nuevo en plenitud es nuestro Señor Jesucristo? Bien, esa es una pregunta. Em, Oscar Cruz ahí con otro comentario, que ha estado bastante activo, Oscar, muy bien. Que bueno, el único comunismo que fue modelo de justicia y de convivencia pacífica fue vivido por la primera comunidad cristiana, el que relata los hechos de los apóstoles. Bien, y que se puede proponer como un modelo de genuino comunismo centrado en los valores proclamados por Jesús. Bien, y Javier le responde que eso no debería llamarse comunismo, pero bueno, está bien. ujú, Dice Carlos Castro, que ya aludí un poco a esto, pero dice, me parece que la centralidad de la teología de la liberación no es el marxismo, es el reino de Dios en la vida de los pobres y oprimidos, y su perspectiva se basa en el compromiso cristiano de transformar la realidad social como un reflejo del amor al pobre, al prójimo, perdón, siguiendo el ejemplo de Jesús. Ok. Eh, pregunta JJ, ¿qué papel juega el socialcristianismo, democracia cristiana en el mundo actual? Bueno, eso dependerá de cada país, ¿verdad? Pero bueno, ahí tal vez padre si quisiera hacer alguna referencia a eso. Bueno, aquí estoy ya. Y una más, padre, tal vez, porque aquí seguimos teniendo comentarios, pero creo que no nos da la vida. Dice, para Jesús, ¿quién es el vulnerable, el pobre o el que necesita el reino de Dios? Pregunta, dice Javier, pero pregunta Javier, ¿no? Ujú, déjeme ver. Bueno, em, bueno, aquí, sí. Bueno, padre, no sé si tal vez podemos trabajar con eso, si le parece. bien. Adelante. Bueno, yo agradezco la atención y el bonito desarrollo, ¿verdad? De tanta pregunta, tanta inquietud. Yo imagino que inclusive leyendo estas preguntas ya alguno tendrá sus muy buenas respuestas y con mucha claridad, ciertamente. Yo el modelo de METS no lo conozco, debo confesarlo, ¿verdad? Entonces no me atrevería como a dar una palabra al respecto. Me agrada la pregunta porque entonces me queda tarea, ¿verdad? Entonces, tengo que adentrarme en ese mundo también, de todos los engranajes que puedan existir por allí, ¿verdad? Que son todos los sistemas que intentan de alguna manera dar una respuesta de organización social y todo lo demás, ¿no? Entonces, en ese sentido agradezco la pregunta. Me da pena no poder decir una palabrita, pero sí le agradezco porque me permite ensanchar horizontes. El comentario a propósito de cómo se va desarrollando la teología de la liberación, pues sí, muy bien. ¿Verdad? Yo indicaba al principio que el Vaticano II de alguna manera, ¿verdad? A propósito que ahí se van sintetizando un poco las ideas nuevas de la nueva teología y las ideas de siempre, este, se fundamenta particularmente en el numeral 4, el numeral 4 de Gaudium et Spes, a propósito de, eh, ¿cómo se llama esto? Ah, vamos a ver. Gaudium Spes 4 utiliza la expresión signo de los tiempos. Los signos de los tiempos tiene que ver con una mirada a la realidad de todos los acontecimientos, que creo que ahí los describe un poquito, los acontecimientos que están en el ambiente y cómo la iglesia debe acercarse a ellos, de alguna manera escuchar para ofrecer una palabra al respecto, ¿no? Entonces, a partir de ahí se fundamentan, evidentemente, pues para desarrollar la urgente necesidad de leer los signos de los tiempos, escuchar y darle una respuesta. De ahí se empiezan a derivar, pues, todos los diferentes compromisos y sus intensidades. Eso me lo parece que se puede agregar a este buen comentario, ¿verdad? De cómo se va desarrollando la teología de la liberación, ya desde el punto de vista de lo nuestro, ¿verdad?
del cuerpo de ideas que se viven y se manejan en la vida de la iglesia. Este, Aquí anoté algo que ya no me acuerdo qué fue lo que anoté. Bueno, decía que Marx no es necesariamente, me parece, el que inspira. Bueno, es que evidentemente, pues por eso es que esta instrucción surge, ¿verdad? Porque Marx no debería inspirar la teología, ¿verdad? Por su método, por su forma, claramente. Ahora, lo cierto es que sí la inspira, es decir, sí la inspira y los diferentes autores van a sentirse muy comprometidos y lo van a mencionar como el gran éxito de haber acogido el dato que les ofrece las ciencias sociales, el dato que les ofrece las ciencias auxiliares para intentar comprender la realidad. De ahí que ese es un dato que no sé si mencionamos, la importancia que le dan a la sociología, al estudio económico, a la psicología, a la antropología, más actualmente, como medios, inclusive le van a llamar, inclusive, me parece a mí, hoy por hoy, hasta lugares teológicos, ¿verdad? Que el Ujú, conocimiento humano, la ciencia, la filosofía son lugares teológicos. Cuando nos hablamos de lugares teológicos, son como esos lugares a partir del cual se puede hacer teología, porque está la revelación de Dios allí presente. Y esto es bastante difícil, porque no corresponde a lo que por definición la iglesia entiende por lugar teológico. De hecho, el pobre lo colocan como lugar teológico. La realidad, el contexto, inclusive, porque se habla hoy por hoy mucho de teologías contextuales, el contexto viene a ser un lugar teológico, el lugar donde Dios se revela. Y no, o sea, no, la definición de lugar teológico no da para tanto, no se puede estirar tanto. Si todo es lugar teológico, nada es lugar teológico. Entonces, no es un lugar exactamente donde tenga que eh, novedosamente revelarse Dios, que es la forma en la que la teología hoy por hoy de la liberación está asumiendo este estudio, ¿no? Se acerca a la persona, se acerca a su realidad, por ejemplo, el modelo antropológico contextual de acercarse a las diferentes realidades es considerar al hombre, considerar su cultura, considerar su momento, considerar su grado de opresión, considerar su grado de necesidad, y eso necesariamente tiene que revelarme a Dios. De manera que hay un desprecio inclusive por los conocimientos teológicos adquiridos. Esos conocimientos adquiridos que nacen de una reflexión muy seria, de una reflexión realista de la vida y que nos ofrece a nosotros una visión del hombre, de la vida y de la fe, ¿verdad? Que es permanente. Bueno, pues todo este conocimiento, llamémosle anterior, por no decir escolástico, es despreciado en la nueva corriente, si se quiere, o en la transformación que vive la teología de la liberación. ¿Por qué? Porque de alguna manera prescinden inclusive del dato bíblico, prescinden inclusive de la tradición, dependiendo de la rama de teología de la liberación. Prescinde, en efecto, de todo el desarrollo y la tradición teológica, mm, ¿verdad? Porque dentro de todos los lugares teológicos que son la escritura, la tradición, la teología, de todos los lugares teológicos, Melchor Cano menciona 10, ¿verdad? Ahora, eh, es el problema, ahora, de forma exclusiva prácticamente, los lugares teológicos son el pobre, el contexto, la realidad. mm, Inclusive, lugar teológico ahora hoy por hoy es el teólogo, mm, ¿verdad? Que adquirió un nivel casi en competición con el magisterio, casi en mm, competición con el magisterio, porque son los lugares donde Dios se revela. Entonces, vean la responsabilidad que se impone cada teólogo, ¿verdad? Cada teólogo, de alguna manera, al hacer reflexión teológica, se está imponiendo la idea, de alguna manera, de que Dios tiene que hablar a través de él y a través de su reflexión, ¿verdad? Me da la impresión, o por lo menos esta es la forma en que yo lo conceptualizo, ¿no? Al llamarse el teólogo es lugar teológico, bueno, donde Dios se revela, Ave María, qué gran responsabilidad, ¿no? Este, entonces, estos son elementos a propósito de esto. En efecto, Marx no debería ser la inspiración de ninguna, pero le inspira, ¿verdad? Le inspira en ese sentido. Este, y ahí con eso respondí la siguiente, ¿verdad? Que John Sobrino presenta al pobre como lugar teológico, ¿no? ujú, El hombre nuevo Jesucristo, el hombre nuevo Jesucristo, Él es el modelo, ¿verdad? Él es el modelo al que nosotros aspiramos y el modelo al que nosotros nos configuramos, ese hombre Dios que es para todos, ¿no?
Lo de la iglesia primitiva, pues sí, ¿verdad? Tenían todo en común, pero no era una colectivización. Creo que Ujú, esa es la diferencia, me parece a mí. En la iglesia primitiva podían tener las cosas en común y en la forma que socialmente en ese momento podían compartir las cosas. Las sociedades crecen, las circunstancias cambian y ahí es donde, tratando de mantener los principios, ¿verdad? A propósito de la doctrina social de la Iglesia, pues tratamos de ver en esta sociedad con estas características y con estas posibilidades cómo hacemos posible el ejercicio de la caridad, cómo hacemos posible el ejercicio de la solidaridad, cómo hacemos posible el ejercicio de la participación, cómo hacemos posible que los bienes, que son de todos, ¿verdad? En este ujú, principio, ¿verdad? Del destino universal de los bienes, se pueda realizar con estas condiciones, con estas particularidades, con estas economías, ¿verdad? Es lo que se piensa. Entonces, ujú, en efecto, un modelo, si se quiere, y ya veremos quién lo puede realizar. Evidentemente, pues lo encontramos en la iglesia primitiva, cuando la palabra de Dios dice, tenían todas las cosas en común, precisamente porque los bienes son de goce universal, ¿verdad? Y creo que la iglesia va a insistir mucho en eso, entre el uso y la posesión, ¿no? Entre el uso y la posesión de los bienes, para ujú. hablarnos de este principio. En fin, yo no sé si todavía me queda tiempo, cómo ando, ya no sé ni por dónde quedé. Bien, padre. Sí, ahí, bueno, ahí nos disculpan los que tal vez no pudimos atender su comentario, su consulta. Creo que hay una que sí, indispensable contestar porque hace referencia a la razón de ser de este conversatorio, ¿verdad? Pregunta Douglas Vázquez. Dice, como católico, ¿se debe promover este tipo de teología de la liberación? Uy, qué difícil. Vean, yo quisiera ser franco, ah, es mi punto de vista, ¿verdad? Y me parece que no estoy diciendo, yo diría que no. Es decir, cuando tenemos una serie de principios que no son compatibles, cuando tenemos un uso de medios que no son los que la tradición de la iglesia nos ha presentado, y cuando obtenemos por medio de unos medios no adecuados, pues unos fines que no son a los que aspira la fe cristiana, ¿verdad? A mí me parece que no es una teología adecuada. Como no es posible tampoco cualquier filosofía. Aquí yo quisiera como referirles, búsquense un articulito de Stefano Fontana, si no me equivoco el nombre. Stefano Fontana habla muy bien de este tema. Él lo habla desde el Correcto. punto de vista filosófico y lo traduce al mundo de la teología, porque de la idea que creo que participamos todos aquí es que una buena filosofía, es decir, una buena inteligencia de la realidad natural, porque hay que conocer la realidad natural, y eso lo va a decir Melchor Cano, inclusive hablando de él, en su libro, precisamente Los lugares teológicos, lo va a decir, o sea, un hombre que quiere hablar de Dios no puede ignorar las cosas de los hombres. Entonces, una buena filosofía tiene que traducirse luego en una buena especulación, en una buena traducción, también en el dato teológico, ¿verdad? Porque si vamos a ver teología de Dios, de alguna manera, necesitamos comprender a Dios dentro de lo que es posible decir comprender, ¿verdad? Si vamos a hablar del hombre y su relación al misterio de la salvación y qué es lo que va a salvar Dios y qué es lo que va a transformar Dios en el hombre y en qué consiste esa redención, porque ¿qué sería lo novedoso qué es lo que cambia en el hombre? Pues yo necesito conocer a este hombre, necesito conocer Ujú, a este hombre y necesito entrar entonces por la antropología filosófica para luego poder elaborar una adecuada antropología teológica, es decir, el hombre bien comprendido es del hombre que vamos a hablar en la teología. Pues si tenemos un hombre mal comprendido, pues vamos a hablar mal o vamos a hacer una mala teología porque vamos a tener presupuestos que no son adecuados. Entonces, si en este punto, y hasta aquí lo dicho, he sido claro, evidentemente cuando tenemos puntos de partida que no son los tradicionales, medios que no son los que habituamos, porque la violencia no es un medio para nosotros, en el caso de las ideologías más extremas, y ujú, pues la finalidad es una libertad intramundana, es una libertad inmanente, es una libertad para acá. Y es como ujú, una libertad del goce y del bienestar y de no sentirme ya oprimido únicamente, que bien sería, pero no es únicamente. Entonces yo pensaría que no es lo adecuado, no sería el camino adecuado para promover para América Latina un tipo de esta teología, ¿no? No sé si ujú. fui clarillo. Muy bien, padre. Yo pienso que sí. Ahí, bueno, la mención de Stefano Fontana, que es de hecho presidente del Observatorio del Cardenal Van Tuan para la Doctrina Social de la Iglesia.
valga la publicidad, no me pagan por ello, pero tiene un libro muy interesante que se llama La filosofía de los medievales, editado por Homo Legends, la editorial Homo Legends de España, que publica cuestiones ahí llamativas, por si alguien les interesa. En todo caso, padre, claro, al final lo que debemos hacer, pienso yo, por supuesto, ¿verdad? Es mi conclusión es conocer y amar la doctrina social de la iglesia, ¿verdad? Para servir al hombre, para servir a todo hombre, más allá de su condición material, servirlos como merecen ser servidos, como nuestro Señor lo pediría. Sí, lo que nos propone la doctrina, evidentemente, es el fruto de la experiencia. La iglesia es madre y maestra, nos dice Ujú, Juan 23, ¿verdad? En ese sentido. Eh, la iglesia sabe, la iglesia conoce. Y en términos muy populares nuestros, no sé si en todas las latitudes se usará, la iglesia ya pasó por donde asustan. claro. ¿Verdad? La iglesia, evidentemente, como ese lugar que Dios ha querido para transmitirnos a toda la salvación, ¿verdad? Ha hecho una experiencia muy impresionante. Y la iglesia es una realidad divina, es una realidad, si Mm, bien constituida por nosotros, los hombres, los pecadores, es ante todo mm, una realidad divina. Por eso a la iglesia no se le puede confrontar solamente como si fuera una estructura de poder y este tipo de cosas y estos juegos de poderes que ahora se han visto en el plano jerárquico y en el plano dogmático, ¿verdad? La jerarquía como un abuso de poder, lo dogmático como un abuso de poder sobre las conciencias. O sea, si vamos a hablar en estos términos va a ser un fregado, porque ya no estamos hablando como habla la fe, estamos hablando como habla el mundo, ujú, ¿verdad? Entonces, para garantizar un poquito el lenguaje de la fe, definitivamente hay que adentrarse, hay que meterse en la conceptualización que la Iglesia nos ofrece y muy particularmente para estos temas en la doctrina social de la Iglesia, que también decimos aquí popularmente no nos salió en un Kellogg's, ¿verdad? mm, Como esas figuritas que le sale a uno un Kellogg's, como un regalito, ¿verdad? Como un premio, mm, no nos salió así, facilito. Este, ¿Verdad que la Iglesia ha reflexionado claro. en su actitud de ser fiel al Evangelio y de ser fiel al hombre, ¿verdad? De ser fiel al hombre al que busca llevarle este mensaje de salvación. Muy bien, padre. Bueno, me parece que quedamos agradecidísimos con usted, padre, a nombre del Instituto Tomás Moro, la Universidad Juan Pablo II y el INCOTEP, Instituto Costarricense de Teología Pastoral, pues muy agradecidos con su participación y también agradecerle a los señores que nos han acompañado en este conversatorio sobre la Libertatis Nuncios. Padre, Dios le pague. Para todos ustedes, amigos, pues esperamos mañana tener la grabación disponible para que la puedan consultar y para que la puedan compartir, ¿verdad? Por supuesto. Ahí les invitamos a que sigan los canales del Instituto Tomás Moro. Yo les voy a recordar el canal principal del Instituto Tomás Moro para que estén al tanto de otras actividades y demás. Así que, bueno, padre, nos puede despedir con la bendición. Claro que sí. Invitarlos nuevamente a hacer un estudio concienzudo de la teología de la liberación. Me parece que para estudiarla y sacar algunos elementos ahí interesantes es valioso. Estudiémosla porque también no solamente es teología de la liberación, es teología latinoamericana. Y somos latinoamericanos y ese es el contexto en el que nos movemos. Y no faltará parroquia, grupo, movimiento que se muevan en estas coordenadas. Entonces vale la pena para el diálogo y sobre todo también para contrarrestar aquello que no va con la fe. Entonces vale la pena ese estudio concienzudo. Vamos a Ujú. regalarles una bendicioncita. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Ave María Purísima, Sin pecado concebido. Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches, Padrecito. Ya. Buenas Chao, noches, Muchas muchas gracias, gracias, buenas bendiciones. noches. chao, Buenas chao. noches, muchas gracias. Eso, Y que viva Cristo Rey. que viva Que Cristo Rey. viva, que viva quien impere doquiera, triunfante su ley. Amén. Bueno, padre, buenas noches. Muchas gracias por todo. Chao, Luis, Dios lo bendiga. Dios le pague. Amén igual.